Y como le anticipaba, es miércoles de mesa, me da muchísimo gusto trasladarme este set y saludar a estos tres campeones que decíamos, es la primera oportunidad que lo hacemos en vivo. Exacto. Después de cuántos años de pandemia, tres o ya no sé cuántos, tres querido René. Querido Mario, ¿Cómo estás? aquí estamos presentes. Siempre gusta, don Mario, ¿no? Sí, No. bueno, presencial, ¿no? Presencial. Ya estamos listos. ¿Ya? ¿Quién va a provocar primero, don Pepe? Que don Pepe es Que está buena la provocador. semana. Es profesional. Sí, No, hágalo no, pues. No. Hágalo pues. No, mira, yo lo único que estoy viendo es que esta decisión de la Corte no va a ser tan automática, a funcionar tan automáticamente como pareciera. Es un golpe al presidente, pero ya tiene todo calculado. No sé cómo vaya a ser en la Corte para ponerla a funcionar. Pero de todo esto, me preocupa la reacción del presidente. Me preocupa sus dichos. Pero si ya reaccionó. Sí, pero me preocupa, va a acatarla, pero me preocupa que él considere que el hecho de que la Guardia Nacional no esté bajo la jurisdicción de Sedena, la va a corromper como se corrompió la seguridad con García Luna. O sea, que la seguridad no puede estar a cargo de ninguna autoridad civil. O sea, que solo los gobiernos militares, son las autoridades militares, son honestas y no son corruptas. Esa es la premisa que está planteando el presidente y eso es muy preocupante. Bueno, pues Oye, para te lo provocar pondría de otra estuvo manera, bueno. te lo pondría de otra manera. Duda de su Secretaría de Seguridad. O sea, porque era Claro, es la urgencia de la de suya. trasladarla a la defensa, ¿en qué lugar deja Rosa Lo que Isela, estás diciendo ¿no? es duda de su secretaría, no de Rosa Isela, sino de la secretaría en general, que pueden surgir ahí ganas de corromperse, ¿no? Como si los humanos no fueran iguales, estén en un lugar o en otro lugar. Esta es una condición humana, la de la corrupción. A ver, yo quiero ver lo de la Suprema Corte. Coincido contigo, no sé cuánto tiempo tarde en operarse. Al ciudadano común y corriente esto no le afecta nada. Como no le afectó que la pasaron de la Secretaría de Seguridad al Ejército, tampoco le afecta que ahora se la pongan de regreso. O sea, él sigue viendo a la Guardia Nacional, confiando en ellos, sí o no, y el antecedente que ha estado en el Ejército, formación militar, lo quiere, le gusta eso. Bueno, entonces al ciudadano no le importa eso. Pero sí tenemos que ver el tipo de semana. El tipo de semana, a ver, es miércoles apenas. Ya tuvimos masacres. ¿En dónde? En Tequisquiapan, en Cortázar, en Nuevo Laredo, los motonetos peleándose en San Chiapas, Cristóbal. San Cristóbal, como si la autoridad no existiera, ¿no? Se están peleando los mercados. O sea, No, bueno, es que llegaron 300, sí, fue la autoridad, ¿no? Entonces, vimos eso. Y además, el ejército, que tiene que ver con seguridad, el ejército metido en que si es el que espía más, es el que gasta mucho la familia, es el que le quitan a la Guardia Nacional. El ejército presente esta semana, el INAI presente, o sea, la cantidad de conflictos en los que estamos metidos, políticos, de seguridad, de pleitos, y dentro de todo esto deberíamos de destacar la parte bonita de que se le entregue la Belisario Domínguez a Elena Poniatowska. En este O sea, escenario. deberíamos como festejar algo de esto que es bonito, ¿no? Pero bueno. Pues sí, ahora, No sé. falta ver, y lo comparto con ustedes, ahorita que decían del fallo de la Corte, porque lo platicaba con Francisco Burgoa hace un momento, los alcances del fallo, es decir, de Sí. qué viene acompañado el fallo, porque decía don Pepe, bueno, que la acate el presidente o no, bueno, es que faltan esos lineamientos. Sí, alcancé a escucharlo en el tráfico en que veníamos don Pepe y yo, y él te decía algo fundamental, que hay que esperar la versión, la llamada versión definitiva de la sentencia, ¿sí? Y aquí ya está anunciado. De antemano el presidente desacreditó desde la semana pasada el fallo, haciendo un pronóstico a lo que se refiere don Pepe. Y podría aplicarse a aquello que era el enunciado de la reforma borbónica del siglo XVIII por parte del rey Borbón para la Nueva España. Aquel mensaje de acátese, pero no se cumpla, casi como algo ahí entre paréntesis. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. Él podría, y ya lo hizo también, pues decir que lo platicábamos, ¿sí? Presentar su reforma constitucional y ejercer el poder hasta el último minuto, como ya lo dijo. El hecho es que estamos ante una cuestión, de acuerdo a lo que dijo don Pepe y Roy, donde el presidente vuelve a abdicar de la confianza en su funcionariado civil burocrático, ¿sí? Una vez más, ¿sí? Y
como dice Roy, tal pareciera que no confía. Hay una ausencia para él de carácter, de eficacia en muchos de los aspectos para que su burocracia sea eficiente. Por lo demás, este fallo de la Corte, algo comentábamos antes de entrar ahorita, se consuma también, no se puede dejar en términos políticos de ver como una derrota más para el presidente. Don Pepe. Pero, perdón, el presidente tiene más... en los Estados Unidos dicen que los gatos tienen 9 vidas, no solo 7, ¿verdad? El presidente tiene mucho más, Sí. mucho más. Oye, Digo, como de planes, estos, don Pep, B, C, D y el de abecedario, ¿no? y planes, pues tiene todo el abecedario, y si no, Z, doble Z, y Sí. vuelve a empezar. Mira, ya el presidente, es que todo esto, dices tú que tiene muchas broncas, claro que sí. Tiene la bronca de que nos espía el Pentágono. Pero eso, al final de cuentas, tiene dos finalidades. Una es exculpar a su gobierno de que hayamos sido la policía migratoria de Estados Unidos desde los tiempos de Trump. Esa es una. ¿Cómo? Peleándose con los americanos. No se pelea en lo sustancial, se pelea. Tangencial. Exacto. No con Biden. Este discurso de la mañanera, peleonero, nos espían, tiene la finalidad esa, de lavarse la imagen, de vean cómo defiendo la soberanía nacional, porque es el discurso para la feligresía guinda. Es rentable. Es la feligresía Es un guinda. discurso muy Y rentable. no es muy rentable. La feligresía, no del mucho, todo. no, la feligresía guinda, que es capaz de cambiar, si se lo pide el presidente, caminan sobre carbón encendido. Claro. Ay, En ese sentido tiene razón, don Pepe, pero yo creo que Roy va a hacer es un apunte importante no es de tan acuerdo rentable. O a sea, lo que no lo opinan es. los López mexicanos Obrador de Estados funciona Unidos. siempre en función de hay que buscar adversarios. Y siempre tiene adversarios, ¿no? García Luna, Calderón, ¿no? Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, o sea, busca adversarios. Estados Unidos no es un adversario muy rentable, ¿por qué? Porque nuestra imagen de Estados Unidos no es el que nos volvió pobres, no es el que nos ha robado, aspiramos a ser como ellos, no es tan rentable. Tú estás hablando del círculo rojo, morado, casi, pero no es tan rentable en términos de popularidad. Yo lo que quiero decir sobre la reacción de López Obrador de hoy, ¿qué nos extraña? O sea, a ver, algo nos extraña es que le pegara a los magistrados, les ha pegado desde antes y les va a seguir pegando, ¿no? 2, que lo aprovechara y lo hiciera campaña política, porque decir, ahora espero que la mayoría calificada pueda hacer, o sea, lo volviera, y espero que voten por la cuarta transformación, o sea, que lo volviera, tampoco. ¿Qué nos extraña? Que lo acato, sí, lo acato y doy instrucciones de sigue el mismo Por eso del sí, pero instruyo no. a que bailes bien. O sea, yo creo que reaccionó bien de acatar, de tranquilizar a los miembros de la Guardia Nacional, decirles, van a ir a visitarlos para decirles que no pierden ninguna prestación. Sí, no. Creo Y que ningún beneficio, nada se mueve, ¿no? y políticamente reaccionó como se esperaba, peleándose con la Corte y llamando al voto. O sea, es una reacción natural del presidente. Creo que aquí más allá de la... Bueno, adelante René No, y no, ahorita bien, traigo pero algún no puede comentario. ir más allá en ese sentido, porque de acuerdo a los constitucionalistas, la decisión de la Corte cumple con una resolución de constitucionalidad, como ellos lo Y dicen, definitiva. a la que se debe apegar una decisión del Ejecutivo y de manera definitiva. Sin embargo, el presidente, más allá, hace no muchísimo que cruzó la frontera, su apotegma es no me vengan a mí con que la ley es la ley, y para efectos fácticos de funcionamiento de la Guardia Nacional, como lo ha hecho desde años atrás, sí, está además facultado para que siga funcionando así, pero sí debe acatar esta decisión de la Corte en términos jurídicos. Que políticamente vaya a maniobrar de otra manera, ese es otro punto de la discusión. Hasta ahora sí lo parece, Sí, como sí. dice Roy. Ahora, me parece, y con esto quiero traer alguna idea a la mesa, que la noticia del fallo de la Corte, ese es el fallo. El tema de la Guardia Nacional queda de lado. ¿Por qué? Porque yo no sé si es premonitorio, y aquí lo dejo para ustedes, de cómo pueda conducirse la Corte ahora con Electoral. todo lo que tiene del INE en curso, ¿no? En análisis, por definir, por votarse. Creo que la Corte está diciendo, ojo, Autónomos. autónomos. Y en el caso del INE puede pesar más que esto de la Guardia Nacional.
Para mí, el tema en el fallo de la Corte es la Corte misma. Ya lo de la Guardia Nacional puede ser, es importante, no lo soslayo, pero bueno. Sí, y tiene A ver. razón por una cosa. La Guardia Nacional es la gran idea presidencial Sí. que trágicamente en 4 años no la pudo aterrizar en la Sí, realidad. así Así de simple. Pero, en cambio, lo de la Corte sí impacta como derrota del presidente, porque el presidente no quería eso. Eso sí es una derrota política, pero están reconstruyendo. Mira, por eso les decía el discurso de que nos espían. Lo de Washington. Bueno, pero fíjense lo que están construyendo. O sea, nos espían. ¿Quiénes les ayudan a los espías? Los traidores conservadores en México. Entonces, ese es el discurso de campaña. ¿Por qué nos espían los americanos? Porque estos conservadores, que son los candidatos que quieren desbancar a Morena, son los que han traicionado a México, son traidores a la patria y por eso no deben votar ustedes por ellos. Es discurso de campaña, todo es campaña. Lo volvió a campaña. No, siempre ha sido campaña. Si no lo dijo don Carlos Ursúa cuando se fue, que el presidente todo lo ve a través de un gran cristal que se llama lo político electoral. Todo. Bueno, todo y por tema. eso insisto en el tema Claro, del sí. fallo de la Corte, y si a ti, Roy, te deja una idea de lo que pudiera ser los temas que tienen del INE ahora. Sí, a ver, los temas de la Corte, y el presidente sospecha, ¿no? Ya los ataca como sospechando, diciendo, me van a echar atrás todo lo que yo avancé o lo que pienso que avancé y me lo van a echar. Entonces yo Del creo plan que B. Sí, de su plan B. No, el plan A se lo rechazaron porque Sí, el sí. Congreso no pasó, ¿no? La mayoría calificada. El plan B era mayoría normal, mayoría pasó, pero la Corte lo puede echar para atrás. Ahí la pregunta es si lo echa todo o lo echa por partes. O va a ser O selectiva. va a ser por selectiva. ¿No? Hace rato preguntaste cuál es el impacto real que tiene. Mira, yo creo que tiene algo que está muy en boga, que es la transparencia. El impacto de haber pasado del ejército a la seguridad es la transparencia, porque si la Guardia Nacional está en el ejército, todos sus gastos están sujetos a la secrecía de la seguridad nacional, ¿no? El estar en la seguridad, la Secretaría de Seguridad se rige por las normas civiles y ahí sí está sujeta a la auscultación y Al escrutinio al público. escrutinio público, ¿no? Eso es una gran diferencia, ¿no? Y es mucho dinero el que está ahí. Bueno, son matices Sí. que pesan mucho. Sí, sí. Apuntando a lo que era también, y sigue siendo tu intención, Mario, de lo que decías y a lo que dice Roy, por eso es que es muy importante la connotación del fallo de la Corte respecto a la Guardia Nacional, por el momento político que vivimos y por los diferentes mensajes que manda. Bueno, cumple con la Constitución, hace valer la ley, cumple su deber como tribunal constitucional, y manda y comunica un mensaje, a lo cual también hizo referencia Roy, por parte de la Corte, de autonomía, de independencia, de imparcialidad, lo cual es muy, muy, muy relevante. No es menor. No es menor. Y hacen valer el artículo 21 constitucional, que sin ambigüedad alguna dictamina de manera muy clara, concreta y específica que la Guardia Nacional debe ser una institución civil. Pero el presidente es de los que no cree que en una institucionalidad democrática liberal todo acto político debe estar antes debidamente fundado y legitimado en un acto jurídico, por aquello que es un animal político que no se detiene ante los preceptos de la ley y su concepto de lo que es la justicia. Les puedo hacer una pregunta. Sí, Venga. ¿Recuerdan cuando nació la Guardia Nacional? Sí. ¿Recuerdan que quien hizo la ley que creó la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional fue la gente del presidente? Entonces, el proyecto de que fuera civil era del presidente. Se han preguntado, ¿qué fue lo que obligó, qué fue lo que hizo al presidente cambiar de opinión y del criterio de que la Guardia Nacional fuera bajo mando civil, cambiarlo a mando militar? Se han preguntado qué fue lo que lo motivó. Bueno, hubo un No fue así primer debate, exactamente. no, porque No fue así de- exactamente. De inicio Él quería que fuera militar. Él quería que Exacto. fuera militar. Sí, y se peleó mucho Para porque que los partidos, No, para no, que la sí, pasaran. A ver, le pidieron que no, fuera no, civil. estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando Siempre fue pensada de así, que ese fueran, es el de que punto. fueran, de que fueran militares quienes la formaran, quienes fueran preparados y entrenados por el ejército. Entrenamiento militar, ok.
Pero el mando civil, él lo puso en la Constitución, él lo puso. Sí. En su origen no. No. En su origen no. No, por eso vino Bueno, el debate se le y impuso entró el la general en retiro. Exactamente. Se ¿no? le impuso en la Constitución. Ok. Sí, sí. Lo aceptó y lo aceptó, hizo. sí. Lo aceptó y lo acató. ¿Por qué cambió? Ah, ese es ¿Por el qué punto, esa es impuso? otra ¿Qué, pregunta. qué ocurrió dentro del gobierno que lo obligó a cambiar? ¿Cuál es el incentivo para ello? O quizá alguna solicitud de pero- las Fuerzas Armadas. Es que eso lleva también algo que en otras ocasiones hemos platicado, don Una Pepe, oferta que no pudo rechazar. a algo. No sé, tendrías que preguntárselo a aquellos, Sí, porque nosotros no. Bueno, Sí. ay, nomás traje la Sí. pregunta al Y aire. no solamente ahí, en otras ocasiones platicábamos desde el interregno de cuando gana la elección el presidente a la toma de protesta, él seguía manteniendo hasta su discurso de su promesa de campaña que regresaría a los cuarteles, al ejército, etcétera, etcétera. Sin embargo, después de los primeros 2 meses que tuvo una cita ya formal y después documentada por el periodismo por notas de opinión, ahí vino el cambio también absoluto, no de negar retóricamente en ese momento lo que él prometía, pero sí de un cambio de acuerdo a lo que ella ha platicado, quién sabe qué se platicó ahí, cambiar el rumbo de sus decisiones políticas y después proponer las reformas que propuso. Bueno, me gustaría abordar un tema que es importante porque nos encontramos en año electoral, ya tuvimos un debate, ¿no? Algunos no se prepararon bien, me refiero a que no fueron al baño Sí. antes para el debate, Sí, sí. pero bueno, preguntarles sobre el ejercicio del debate en Coahuila y un pronóstico para el día de Para el de mañana, mañana. porque van a estar buenos. De hecho, mira, yo quería, Sí, sí. justo estaba recordando mi conclusión para eso. Hace 17 años, en estas fechas, estábamos hablando del debate aquel en donde no fue López Obrador. O sea, y después en esos 17 años hemos criticado prácticamente todos los debates diciendo son aburridos, que hay que cambiar formatos, todo. El del domingo fue muy entretenido, lo cual demuestra que si hay buenos moderadores y un buen formato, se vuelve entretenido. La participación, por ejemplo, de Sandra Romandía, de debatirle y repreguntarle al candidato del PRI o de Solórzano pidiendo 20 segundos y diciéndole, a ver, si no aguantas en 20 segundos, entonces no digas nada. O sea, ese tipo de formatos lo hace entretenido. Entonces yo creo que el ejercicio del domingo pasado me gustó por el formato, no por lo que dijeron, no me acuerdo nada de lo que dijeron. No, me parece que lo anecdótico, y Exacto. un poco lo de El siempre, de mañana ¿no? va a ser Y el de mañana, ¿quién cuadrado sabe? como el cubo No de estoy- Rubik. yo no estoy tan seguro. no, ni yo yo. no estoy tan seguro. No sé. Porque es la primera vez que vamos a ver un debate de tú a tú, de 2 a 2, como de repente son segundas vueltas en Francia o en otros lugares, de tú a Exacto. tú, con una sola moderadora. ¿Quién es la moderadora? Es, Ana Paula Ordorica. Con una sola moderadora, 2 contendientes, creo que puede ser entretenido. Yo creo que recomiendo que hay que verlo. Les deseo mucho éxito Ah, no, va a ser Ana Paula sí. Ordorica porque Sí. le está tocando uno Sí, sí, de sí, importante. primer nivel, ¿eh? No le resto ningún mérito, al contrario. Exacto, pero sí le exacto. deseo mucha suerte, René. Igual. Es una prueba de fuego. Qué bueno que hay debates, siempre hemos hablado de ellos, cuáles son sus alcances y sus limitaciones, cómo en las estrategias los consultores políticos y el candidato mismo determinan a qué debate tienes que ir y a veces abstenerse de no ir a otros. Y todo depende en función de cómo vayas en las encuestas y en la carrera misma de la campaña. Yo creo que por eso también, Roya, lo que opinas, el debate de mañana por parte de Alejandra del Moral tiene que ser de un golpe de comunicación muy, muy fuerte, de oportunidad de contrastarse, de polemizar, de posicionar su figura y de, aún con las limitantes de un debate, sí procurar proponer y posicionar no solamente temas, sino sobre todo su figura como una retadora competitiva y que puede estar en posición de ganarle a Delfina. ¿Va a ganar el debate ese? La mejor estrategia post-debate. A ver, vamos a la pausa porque se está poniendo Perfecto, bueno. muy bien, Y no ya puedo. darán el pronóstico sobre el debate de mañana, porque creo que sí, es muy apetitoso en términos políticos, sociales. 2 candidatas, ojo con el género, ¿eh? Así es. 2 candidatas, o sea, habíamos visto candidato, candidata, pero 2 mujeres ¿Y qué se juega? y de mucho jale, ¿eh? Así es. Las 2. ¿Y qué se está jugando en esa elección? Ha llegado ya, o se ha dado ya más bien el fallo en
en el Tribunal Electoral sobre el caso de la dirigencia de Morena. Andrea Meraz, te saludo con gusto. Hola Mario, buenas tardes. Pues sí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya prácticamente confirma que Mario Delgado, dirigente nacional, y Citlali Hernández, secretaria general de Morena, permanezcan en sus cargos hasta octubre de 2024. Esto sería por mayoría de votos. Fue desechado el proyecto de la magistrada Yanino Tálora, el cual señalaba que la prórroga de la dirigencia violaba principios constitucionales y democráticos. José Luis Vargas, el magistrado, señala su preocupación porque esta autoridad electoral invada las funciones de autoorganización justo de Morena. En estos momentos se está llevando a cabo el posicionamiento del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y posteriormente pues ya la votación. Pero serían 4 votos en contra del proyecto y únicamente 2 a favor, Mario. Bien, muchas gracias. Pues por eso don Pepe, Roy y René me decía ayer Mario Delgado en este espacio, no, yo estoy tranquilo. Claro. ¿O cómo lo ve? Para el tribunal yo creo que era un asunto menor realmente resolverlo. No tenía caso crear más conflicto, porque hubiera sido darle razón a un grupo que ha sido muy beligerante y que no es precisamente de lo más institucional. A ver, mira, así como dijimos, la autonomía de la Suprema Corte, que es la autonomía de ellos y votan lo que interpretan de la ley, es autonomía. Pero lo importante de esto, la parte jurídica ellos ya hablaron, lo importante, el problema en que hubieran metido a Morena si lo sacan, justo cuando sale el llamado a su encuesta para seleccionar candidato, en ese momento tienen que elegir quién queda a cargo del partido. Y ayer me lo decía Mario Delgado, me decía, es que es un cálculo político para que, sabes que nuestras encuestas son en agosto y en septiembre, y es para que en ese momento... Imagínate los aspirantes, ¿no? Adán Augusto López, ¿no? Claudia, todos diciendo quién va a quedar, que sea químicamente puro, que no existen. Químicamente puro. O sea, iban a meter en un problema a Morena. Entonces, de alguna manera, salva ese conflicto a Morena. Lo jurídico, pues ya lo decidirán ellos. Así es. René. Pues le dio un margen de acción. Habrá que ver en la discusión cuál es la argumentación de los que votaron en contra de lo que proponía la ministra Otálora, y ahí veremos cuál es la argumentación jurídica, pero políticamente pues es más que benéfico, justo por lo que menciona Roy, para Morena, y de acuerdo a lo que te mencionaba Mario Delgado, y coincido con don Pepe, ¿no? En lo que don Pepe dijo al inicio de esta opinión. Y antes de despedir la mesa, un pronóstico rápido, es pronóstico. ¿A quién le concede mayor éxito o contundencia el día de mañana? ¿Alejandra del Moral o Delfina? Así, contundencia, Alejandra. Yo creo que van a empatar. Qué político. No, es que ¿Sí? no lo digo por eso, es que ¿quién gana un debate? Todo por dar la contra. Gana el que supera expectativas. Y entonces la expectativa es que Alejandra le va a ganar fácil a Delfina. Si no la arrasa, si no le hace, empataron y no pasó nada, porque es la expectativa que haya sobre el debate. Ese es el tema. Antes de responder tu pregunta, pues veremos, de acuerdo a lo que decía don Pepe, del postdebate. Los debates se ganan antes, durante y después. Pero hay algo muy importante de lo que dijo Roy. Pero lo que dijo Roy, de acuerdo a expectativas, eso es una limitante para Alejandra del Moral. Se juegan a no perder los debates. Yo creo que va a ser muy competido y van a dividir. Bien. Ya como no se comprometen. No, ya dijimos. Ya me di cuenta, don Pepe. Van a dividir. Ya me di cuenta, don Lo que Pepe. dijo René es falso. Me permite cerrar con una frase. También muy válido lo que Lo que dijo decías, René es Roy. falso. En la época, eso era en la época cuando no había redes sociales ni transmisiones en vivo. Buen Hoy punto. los debates se ganan en el momento. Cerremos, Buen punto. Estoy de cerremos con acuerdo. su frase, don Pepe, ya nos tenemos que ir. Esta es una frase para lo que escucho que muchos nos dicen que todos somos iguales. Y me digo a mí mismo tienen razón. Hay un viejo refrán mexicano. Todos somos del mismo barro, pero no es lo mismo bacín que jarro. Vámonos. Pues con eso estamos. Gracias a los tres. Gracias, Mario. Gracias.